Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el derecho tributario 1 respecto a las jurisprudencias emblemáticas. Bueno, primero tenemos que las jurisprudencias emblemáticas se dividen en 5. Tenemos las laborales, civiles, tributarias, constitucionales y penales. Comenzando por el proceso laboral, tenemos primero el proceso laboral, que puede ser abreviado, laboral, ordinario laboral, impugnatorios, arbitrales, ejecución, no contenciosos y cautelares. Respecto a ello, seguimos con las medidas cautelares. Podemos ver en la diapositiva los tipos de medidas cautelares aplicables al derecho laboral. Respecto a esta, se pueden dividir en 4. Futura ejecución forzada, en el cual se desarrolla el embargo, el secuestro, la anotación de demanda. Después tenemos las medidas temporales sobre el fondo, las medidas innovativas, que se dividen en medidas innovativas y en medidas no innovativas. Luego tenemos las medidas especiales, que se dividen en 2, la reposición temporal, la asignación provisoria. Continuando con ello, tenemos también el proceso abreviado laboral. En el proceso abreviado laboral tenemos la admisión y notificación de la demanda, que es por donde se comienza. De ahí pasa hasta 10 días hábiles para que se dé la contestación de la demanda. Luego pasan 20 días hábiles para que se dé la audiencia única. En esta audiencia única se divide en 4. La conciliación, la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, los alegatos y la sentencia. Luego de la audiencia única, se da un plazo hasta de 30 días hábiles para presentar la excepción, que puede ser que va a ser la continuación de la audiencia si se requiere un informe especial. Ahora bien, no olvidemos que al ser la sentencia serán 5 días hábiles para realizar la notificación de esta. Luego vamos a hablar sobre el proceso abreviado. El proceso abreviado se desarrolla en la Ley 29.49.7. Comienza por la demanda. La demanda en sí es la admisibilidad y reemplazamiento de la citación o audiencia única. Se da un plazo de hasta 10 días hábiles para realizar la contestación de la demanda. Luego a ello, otros 20 a 30 días hábiles para que se dé la contestación nuevamente de la demanda. Y luego 30 días hábiles más para la audiencia de juzgamiento, donde se va a dar la confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Luego de la audiencia de juzgamiento se dan 5 días hábiles para lo que es la notificación. Siguiendo, hablamos sobre el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos, que comienza por la notificación del laudo arbitral, que luego se da un proceso de hasta 10 días hábiles para que, si se excede del plazo, que son los 10 días hábiles, se presenta la demanda. Para presentar la demanda, se va a declarar lo que es improcedente y la conciliación del proceso, que serán 5 días hábiles para que se dé una apelación como tal. En el caso de pacientes a los 10 días hábiles, se da la presentación y admisión de la demanda. Una vez que se desarrolla la presentación y admisión de las demandas, se da un plazo de 10 días hábiles para lo que es el emplazamiento y contestación de la demanda. Posterior a ello, 10 días hábiles más para los alegatos y la sentencia. Y se dan 5 días hábiles para la última parte, que es la notificación. Así también tenemos el proceso de ejecución en materia laboral, comenzando por las resoluciones judiciales, seguido de las actas de conciliación judicial, los laudos arbitrales firmes, la resolución de la autoridad administrativa de trabajos firmes que reconoce las obligaciones. También se da el documento privado que contiene una transacción extrajudicial y luego el acta de conciliación extrajudicial privada o administrativa. Para posterior, la liquidación de cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones, donde también se van a desarrollar lo que son los títulos ejecutivos en el proceso de ejecución, donde solo puede ser promovido un sujeto que cuente con un título ejecutivo. Para finalizar, tenemos el proceso no contencioso. En el proceso no contencioso se desarrolla la consignación, la contradicción, el retiro de las consignaciones, la autorización judicial para el ingreso a un centro laboral y la entrega de los documentos. Ahora hablamos sobre los procesos constitucionales. Podemos ver el esquema del primer proceso constitucional, que es el proceso de amparo. Para mayor visualización, podemos ver que comienza con la demanda. En la demanda tiene 2 vías: que sea declarada inadmisible o
que se declare un auto admisorio con fecha para una audiencia única en un plazo máximo de 30 días. En caso de ser inadmisible, seguimos por el traslado al demandante, donde puede pasar dos cosas, o se subsana o no se subsana. En el caso de que no se subsane, se declara improcedente, se desarrolla una apelación y termina el trámite en sala. Ahora, en el caso de que se subsane, se da, como mencionamos, el auto emisorio con fecha para audiencia única en un plazo máximo no más de 30 días y luego se traslada al demandado por un plazo máximo de 10 días. Luego de ello, se debe dar una contestación con o sin excepciones. En este caso también tenemos dos puntos, dos alternativas. La primera es que se traslada al demandante de la contestación, que esta no debe ser menos de 10 días antes de la audiencia. Luego de ello, pasaría a una audiencia única y después a una sentencia de inmediato o en 10 días, pues, ¿no? Luego de pasar una sentencia de inmediato o de ser el caso dentro de 10 días, se daría una apelación y se interpone dentro de 3 días y se fundamenta ante el superior, ¿no? Esto de acuerdo al artículo 21. Como mencionamos, ese fue el primer caso. Ahora existe otro caso donde puede prescindir de la audiencia si es que, igual sucede en dos puntos, si es que la demanda es improcedente, se da la sentencia de improcedencia. Y también después se podría dar una apelación que donde se interpone también dentro de 3 días, ¿no? O la segunda opción, que es que se dé el acto lesivo donde es manifestante ilegítimo, o sea, se da el manifestante legítimo, y eso también quedaría en una sentencia, en este caso, fundada. Y ahí también se podría apelar, y esta apelación se interpone dentro de 3 días, ¿no? Ahora, en el caso de la apelación como tal, que puede interponerse dentro de 3 días, pasamos a seguir la línea donde se concede la apelación que se eleva al superior en 2 días. Luego de esta elevación al superior, se fija una fecha para la vista. Luego la vista debe ser con informe oral si es que se solicitó. Pasamos a la sentencia. De la sentencia se pueden pasar dos cosas. Se puede declarar fundada o se puede declarar infundada o improcedente. En el caso que se declare fundada, no va a proceder recurso alguno. Pero en el caso que se declare infundada o improcedente, se procede al RAC, donde luego se dará la elevación al TC, Tribunal Constitucional, y posterior a ello la sentencia del TC, luego de un trámite que está estipulado en el artículo 113 a 121. También tenemos el otro proceso, que es el proceso de inconstitucionalidad. Ahora, en este proceso de constitucionalidad se comienza por la demanda ante el Tribunal Constitucional. En esta demanda, que se interpone dentro del plazo no mayor de 6 años, si son normas nacionales, y en caso de tratados, 6 meses. Luego de ello, se va interpuesta la demanda. El tribunal la califica dentro de un plazo que no puede exceder a los 10 días. Posterior a eso, ¿qué pasa? El tribunal va a conceder un plazo no mayor de 5 días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado en el artículo 102. Ahora, en caso pase esto, se pasaría a la contestación de la demanda en un plazo de 30 días útiles, no hábiles, 30 días útiles. Posterior a eso, se da la vista de la causa, que sería el informe oral dentro de los 10 días útiles siguientes. Y después se va a dictar sentencia, esto en un plazo dentro de los 30 días posteriores. Después de ello, pasaríamos al momento en el que el tribunal de oficio o a petición de parte puede que declare algún concepto en un plazo de no más de 2 días de su publicación, ¿no? Ahí también podemos ver quiénes están facultados a interponer una acción incondicional, que son 7: el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, los 5.000 ciudadanos, presidentes locales con acuerdos del Consejo, o también colegios profesionales. Ahora bien, tenemos también el esquema del proceso de acción popular. Igual, este esquema de proceso de acción popular
Se inicia con la demanda, donde se interpone dentro del plazo de 5 años. Una vez interpuesta la demanda, la sala la califica dentro de un plazo que no puede exceder de 5 días. Después la sala considera un plazo según a su criterio, si es que es requisito omitido o es susceptible de ser subsanado, ¿no? Luego pasaríamos a la contestación de la demanda en un plazo no mayor de 10 días. Posterior a ello viene la vista de causa, viene también el informe oral dentro de los 10 días hábiles. Luego se dicta la sentencia dentro de los 10 días posteriores, se puede dar un recurso de apelación dentro de los 5 días hábiles, se pasa a un traslado de recurso de las partes para su absolución dentro de 5 días. Luego se da la vista de causa en informe oral dentro de los 3 días útiles y por último se expide la sentencia, pues no, dentro de un plazo de 10 días. Luego tenemos el esquema de proceso de habeas corpus. El esquema de proceso de habeas corpus, en primera instancia, comienza por la demanda ante un juez penal. En este caso se dan tres casos, ¿no? Puede ser una detención arbitraria, pueden ser casos distintos o desaparición forzada. En la detención arbitraria estipulada en el artículo 30, ¿qué va a pasar? El juez se constituirá al lugar, resolverá de inmediato o ordenará libertad del agravio. Del agraviado. En casos distintos, donde es el artículo 31, el juez se constituirá en lugar igual, citará a los ejecutores de la violación, donde luego se pasará a una sentencia en un plazo de un día. Y luego se puede dar una apelación en un plazo no mayor de 2 días, ¿no? Donde luego se va a elevar los autos en el día al superior jerárquico, que es el plazo máximo de un día. Y como tercera opción, que es la desaparición forzada, donde el juez va a adoptar medidas necesarias y va a comunicar al Ministerio Público. Luego solicitará el informe de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Eso es en caso de primera instancia. En caso de segunda instancia, ¿qué va a pasar? Una vez que se eleve los autos en el día al superior jerárquico, que era en casos distintos, solo en casos distintos, se lleva a la sala superior donde se van a recibir estos autos. Luego se va a pasar una vista de causa donde se va a hacer un informe oral y luego va a ser una sentencia en un plazo de 5 días. Esto es estipulado en el artículo 36. Luego se da una sentencia que declara infundado o improcedente 5 días. Se da un recurso de agravio inconstitucional, de ser el caso, en un plazo de 10 días. Y luego de este recurso de agravio se divide en dos, donde primero se concede un recurso de agravio constitucional o se deniega el recurso de agravio constitucional. Entonces, donde se concede, ¿qué va a pasar? Se eleva a los autos al TC en un plazo máximo de 3 días, donde se va directamente a lo que es el Tribunal Constitucional, donde se reciben los autos, ¿no? Y ahora, en el caso donde se denieguen los recursos de agravio constitucional, ¿qué va a pasar? Luego se puede dar una queja ante el Tribunal Constitucional que no pase más de los 5 días y esta queja se lleva al Tribunal Constitucional donde ya no se van a recibir los autos como en el anterior caso, sino se declara fundada la queja en un plazo máximo de 10 días. En ambos casos, que es cuando se concede un recurso de agravio constitucional o cuando se deniega este recurso de agravio y luego se pasa al Tribunal Constitucional, en ambos casos del Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar? Se va a dar la orden a un juez superior que se envíe el expediente. En ambos casos. Ahora, en el caso de que se da la denegación de un recurso de agravio constitucional y se da una queja ante el Tribunal Constitucional recibe los autos, ¿qué pasa? Se va a una vista de causa en forma oral. Y luego de ello se da una sentencia en un plazo máximo de 20 días. Luego tenemos el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento se da con la interposición de la demanda, que luego se puede dar un auto de allanamiento en 5 días. Posterior a ello se da la contestación y luego de la contestación hay un pequeño lapso en el que se da la audiencia única. Luego de la audiencia única se da la sentencia. En caso de no haber audiencia única, de la contestación se pasa de frente a la sentencia en un plazo máximo de 5 días. Luego se da un recurso de apelación de ser el caso y posteriormente a ello la elevación de un expediente al superior, ¿no? Esto de ser en caso de primera instancia. Ahora, el proceso de cumplimiento en segunda instancia es diferente. De la sala civil superior se pasa a una expresión de agravios por apelante de 3 días y luego se da un traslado de expresión de agravios en un plazo de 3 días.
Luego, en 5 días máximo se da la sentencia. Igual, 5 días tiene el plazo para que la sentencia se declare infundada o improcedente, ¿no? Recordemos que la sentencia puede ser declarada infundada o improcedente en este caso del proceso de cumplimiento. Luego de esta sentencia se da el recurso de agravo constitucional en un plazo de 10 días. En este caso, igual, proceden dos. Primero, que se concede un recurso de agravio constitucional que luego se eleva los autos al Tribunal Constitucional en 3 días y luego de ello al Tribunal Constitucional que recibe los autos da una vista de causa informal y se da una sentencia de 30 días. El segundo caso es donde se deniega un recurso de agravio constitucional, se da una queja ante el Tribunal Constitucional en 5 días y luego ¿qué pasa? Pasa al Tribunal Constitucional, se puede declarar fundada la queja en 10 días y ahí es cuando se ordena al juez superior un envío del expediente en un plazo de 3 días. Igualmente, lo recibe el Tribunal Constitucional los autos, se da una vista de causa en un formal y se da una sentencia en 30 días, ¿no? Así también, esto sería en tercera instancia. Así también tenemos el proceso de habeas data. El proceso de habeas data puede ser en primera, segunda o tercera instancia. Hablemos primero sobre la primera instancia. La primera instancia comienza con la demanda ante el juez civil o mixto. Luego pasaría a lo que es un auto admisorio. En el artículo 53 pasaría una contestación. Entre el auto admisorio y la contestación de la demanda puede haber una medida cautelar. En caso de que no se dé, se pasa de frente a la contestación de la demanda. Igual de la contestación de la demanda, de frente pasaría una sentencia en 5 días, pero puede haber en intermedio una ejecución anticipada, ¿no? Que son en casos especiales. Luego de la sentencia, que puede ser un plazo de 5 días, se da una apelación a dicha sentencia, que puede ser en 3 días. Luego de esta apelación, se da una elevación del expediente al superior, en un plazo de 3 días, donde posteriormente pasaría a segunda instancia y comenzaría con la sala superior, donde se recibe este expediente, se traslada de expresión de agravios en 3 días, se da una vista de causa, informe oral, se pasa una sentencia. De esta sentencia que se presenta en 5 días, se pasa a una sentencia que declara infundado o improcedente. Igual, el plazo son 5 días. Un recurso de agravio posteriormente constitucional en 10 días. Y de ahí otra vez partimos en dos. O se concede el recurso de agravio constitucional y luego se eleva los autos al Tribunal Constitucional, o se deniega el recurso de agravio constitucional y se da una queja ante el Tribunal Constitucional, que pasarían 5 días. Luego de ello, en el caso de que se conceda el recurso de agravio, pasaríamos a la tercera instancia, donde el Tribunal Constitucional va a declarar fundada la queja, ¿no? La queja que se puso anteriormente. Y en este caso, o va a ordenar al juez superior el envío del expediente. Otro caso también sería en el que el Tribunal Constitucional recibe los autos, como mencionamos al principio, y se da la vista de causa en el informe y se da la sentencia de 30 días, pues, ¿no? Luego tenemos el título 9 del proceso competencial. En este caso podemos ver que se divide en 5. Primero, tenemos el efecto, la admisibilidad y procedencia. El procedimiento se sujeta en cuanto sea aplicable a las disposiciones que regula el proceso de inconstitucionalidad. En este caso, se da un proceso que se divide en diferentes partes. Representación, requisitos del escrito de la demanda, anexos de la demanda, inadmisibilidad de la demanda, improcedencia de la demanda, tramitación y sentencia. Pasamos al siguiente punto. Efectos de la sentencia. Se divide en dos. Clasificación de los conflictos, competencia, que sería también dos. El conflicto positivo y el conflicto negativo. Después, al segundo, categorías doctrinales de la sentencia, que se divide en tres. La vinculación de todos los poderes públicos, fuerza de ley y cosa juzgada constitucional. Además de ello, en el proceso competencial también se pueden dar las medidas cautelares, que se dividen en dos: apariencia del buen derecho o el peligro de la demora. La apariencia del buen derecho va a corresponder a ejercer la competencia o atribuciones constitucionales cuya titularidad se reclama, ¿no? Y el peligro de de demora, es cuando se va a justificar la medida para evitar la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar la expedición de la demanda definitiva. Así también vemos la pretensión, que se refiere
cuando dos o más poderes, entidades del Estado, se consideran competentes para realizar determinado acto. En este caso igual se divide en tres, donde todos se abstienen o rehuyen hacerlo. En el caso en el que el artículo en el artículo hace una diferenciación entre el proceso de competencia y el proceso de inconstitucionalidad, o el proceso de competencia solo procede si, dos casos, conflicto se suscita por una resolución o si el acto administrativo o por cualquier norma que no tenga rango de ley. Por último, tenemos la legitimación y representación, que también se divide en tres. Puede ser por el Ejecutivo, con uno o más gobiernos regionales y municipales, a dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí, o a los poderes del Estado entre sí, o con cualquiera de los demás órganos constitucionales a estos entre sí. Pasamos a ver los procesos civiles. En los procesos civiles tenemos el ya conocido proceso de conocimiento. Comienza con la demanda, donde se da un plazo de 30 días para presentar la contestación de la demanda, igual un plazo de 10 días para presentar el acto de saneamiento, donde luego se va a dar la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos, tratamientos probatorios, ¿no? Y se da un plazo de 50 días para que se dé la audiencia de pruebas. Después de la audiencia de pruebas, se dan 50 días para expedir la sentencia. Tenemos a continuación el proceso abreviado, que igual comienza con la demanda, pero se tramita en un proceso abreviado solo si los siguientes asuntos contenciosos, regulados en el artículo 486. Bueno, presentamos la demanda, se dan 10 días hábiles, se da la contestación de la demanda, igual 10 días hábiles y se pueden dar autos de saneamiento, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, ¿no? Luego se dan 20 días como plazo para la audiencia de pruebas y 25 días para que se dé la sentencia. Después tenemos el proceso sumarísimo, donde se presenta la demanda, se da la contestación de la demanda, 10 días para la audiencia de saneamiento, actuaciones de pruebas, y 10 días para la sentencia. Ahora, en caso de que se dé la demanda, se dan asuntos contenciosos, se dan tres cosas: alimentos, que puede ser de ahí el desalojo, o aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 URPs. La separación convencional y divorcio ulterior, que van a ser los interdictos, y los demás que la ley señala. Y la interdicción, que son los que tienen una vía procedimental propia, ¿no? Tenemos también el proceso cautelar en el Código Procesal Civil peruano. Se divide en 5. Las medidas cautelares, el juez competente o por la oportunidad y finalidad, y los requisitos de la solicitud. En este caso se dividen en 5 también. Los requisitos de la solicitud pueden ser exponer los fundamentos de una pretensión cautelar, señalar la forma de esta, indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación, ofrecer contracautela, designar el órgano de auxilio judicial correspondiente si es que fuera el caso. Continuamos. Además, también del requisito de la solicitud tenemos el contenido de la decisión cautelar y las características de las medidas cautelares. Pasamos al proceso de ejecución. El proceso de ejecución está regulado en el Decreto Legislativo 1069. Comienza con la demanda, pasa a un mandato ejecutivo que es emitido por un órgano jurisdiccional, tiene un plazo de 5 días para dar la contradicción. En esta contradicción puede ser por motivos de inexigibilidad o liquidez de la obligación que contiene el título, por nulidad formal o falsedad del título, o por extinción de la obligación exigida. Luego de ello, se corre traslado en un plazo de 3 días para que se dé una contestación de la contradicción. Luego de la contestación de la contradicción se da una audiencia, ¿no? Luego de la audiencia se da un auto final donde se homologa como una sentencia. Pasan 3 días, que es el plazo, contados estos 3 días desde que se notificó, y se puede dar una apelación. Luego de ello pasamos al último proceso no contencioso. En este proceso se puede dividir en 4. Primero tenemos el procedimiento como tal, que como podemos ver puede ser el inventario, administración judicial de bienes, adopción, autorización para disponer de derechos incapaces, patrimonio familiar, sucesión intestada y los que la ley señale, ¿no?
Tenemos la competencia, que quiere decir que son competentes los jueces civiles y los de paz letrados, salvo en los casos en los que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o a notarios. Ahora, en este proceso no contencioso es aplicable la competencia por razón de turno, y además también la competencia de los juzgados de paz letrados es exclusiva para los procesos de jurisdicción de partida y para los que contienen una solicitud de una estimación patrimonial no mayor a 50 unidades de referencia procesal. Y los procesos de rectificación de partidas podrán ventilarse ante los juzgados de paz letrados o ante el notario. Tenemos también los requisitos y anexos de la solicitud. La solicitud como tal debe cumplir con los requisitos y anexos previstos de la demanda, para la demanda en los artículos 424 y 425, donde luego se puede declarar la inadmisibilidad o improcedencia. Y al posterior a ello tenemos el trámite. El trámite como tal es admitida la solicitud del juez, fijada la fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial, la que debe realizarse dentro de los 15 siguientes días, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 758. Concluido el trámite, se va a ordenar la entrega de copia certificada del actuado al intestado, manifestándose el original en el archivo del juzgado, o expedirá la resolución de correspondencia si es el caso, siendo esta impugnable. Luego pasaremos a los procesos penales. Los procesos penales tenemos primero la investigación preparatoria. Igual, inicia con la denuncia, se puede hacer una disposición de formalización de diligencias preliminares, y esta diligencia preliminar tiene un plazo de 60 días prorrogables. En la disposición se puede dar tres cosas: la acusación directa, principios de oportunidad y archivo definitivo. Luego de las diligencias preliminares se da la disposición de formalización y continuación de la investigación preliminar. En la investigación, debe ser la investigación preparatoria, donde pueden ser tres casos. Simples son 120 días a 60 días de prórroga. Complejas, 8 meses a 8 meses de prórroga. Y en caso de crimen organizado son 36 meses a 36 meses de prórroga, ¿no? Luego de ello tenemos la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Todo eso lo realizan con el fiscal. Pasaríamos a la etapa intermedia, que sería el proceso común. En este caso se da en un plazo de 15 días el sobreseimiento, plazo de 3 días para que el juez emita una resolución para los sujetos, un plazo de 10 días para la audiencia preliminar, y en este caso se pueden dar cosas: el auto de sobreseimiento se puede declarar infundado. En caso de que se declare infundado, va de frente, si es que la fiscalía rectifica, al requerimiento acusatorio. Del requerimiento acusatorio pasan 10 días, se da un control de acusación y luego un auto de enjuiciamiento. Luego de este auto de enjuiciamiento pasamos al juicio oral como tal, donde se da un auto de citación de juicio, que pasa a una instalación de la audiencia, se dan los alegatos preliminares, las introducciones del juez, la admisión o no la responsabilidad del acusado. En este caso se puede dar como tal de frente a la sentencia de conformidad. Luego se da el ofrecimiento de nuevos medios de prueba, la declaración del acusado, examen de testigos, se pasa un examen de peritos, y el examen de peritos a los alegatos finales, la deliberación y al final la sentencia, que sería con el juez penal. Pasamos a un proceso por colaboración eficaz. Primero pasamos por la fase de calificación. De esta fase de calificación se pasa a una fase de corroboración, después a una fase de convenio, posterior a ello una fase de control y decisión jurisdiccional, y luego a una fase de revocación. Tenemos además también el proceso por terminación anticipada, que inicia con un fiscal y un abogado, claro, y donde ahí se va a dar una sola citación y se va a dar una audiencia de terminación anticipada de carácter privado antes de la formulación de la acusación. Ahora, también se puede dar el conocimiento de todas las partes procesales, se da un 5 días de plazo, se pronuncian sobre sus procedencias y formulación de pretensiones. En caso de fiscal e imputado, pueden hacer una sola solicitud conjunta, donde van a incluir tres cosas: reuniones preparatorias informales, la pena y la reparación civil. En la reparación civil se da el acuerdo provisional. Tenemos también el proceso de seguridad, que va a ser cuando el fiscal, luego de haber dictado resolución prevista en el artículo 75 al culminar la investigación preparatoria, va a considerar que solo corresponde interponer al imputado
una medida de seguridad y que van a ser aplicables las disposiciones del título 4 del libro primero del Código Penal, según del estado según sea el estado de la causa. Luego se va a realizar las actuaciones de investigación que pueden ser imprescindibles o también si se estima que éstas han cumplido con su objeto, se va a requerir la apertura de un juicio oral, se va a formular el correspondiente requerimiento de imposición de medidas cautelares de seguridad y luego se aplica a lo pertinente, que luego sería lo dispuesto para la acusación fiscal, con la indicación precisa de que la medida de seguridad se solicita. Ahora, en el caso de que sí el imputado está procesado con otros imputados, se desacumulará el extremo de los cargos que se imputan, incontándose a una causa independiente. El proceso de seguridad. Inicia con un informe pericial, se da una apelación, una solicitud del proceso de seguridad, una incoacción del proceso de seguridad y se pasa a un juicio oral. Que de ser el caso, el juicio oral se realiza en privado. Ahora es posible que se realice el juicio sin la presencia del imputado. Luego se va a pasar una sentencia y una posible apelación. Tenemos también el proceso por faltas, es corto. La denuncia, se pasa a una investigación policial, a un auto de citación de juicio, a una audiencia, de una audiencia se puede ir a una conciliación y acuerdo de reparación y luego una conclusión del proceso. O de la audiencia se pasa una sentencia y luego una apelación. El proceso inmediato comienza por el fiscal. Puede ser por fragancia, confesión sincera, suficiencia conviccional o omisión, asistencia familiar, peligro común, ¿no? Ahora el juez, la audiencia, va con una audiencia. Luego se da una medida coercitiva, que puede ser permisiva oportunidad, acuerdo preparatorio, terminación anticipada o también puede ser procedencia del proceso inmediato. Acusación fiscal. Se da en 24 horas. El juez de juzgamiento da un auto de enjuiciamiento y citación al juicio y luego se pasa a una audiencia de juicio oral. Tenemos también el proceso por delito de ejercicio privado de la acción privada. Comienza con una querella, con una subsanación y si no se hace, se da un archivo de la queja. Pasamos a una resolución de admisión, a un traslado a la otra parte por un plazo de 5 días, si es que no, se da un auto de citación al juicio, a una audiencia y como último una sentencia. Para finalizar tenemos el proceso tributario. Para el proceso tributario primero tenemos el procedimiento de cobranza coactiva. En el proceso de procedimiento de cobranza coactiva tenemos primero la notificación de la función de ejecución coactiva con mandato, ya donde se da 7 días para interponer la medida cautelar. Luego se inicia la ejecución forzada. Si sí hay suspensión, fin o postergación, se da una intervención de tercero con propiedad y en caso de ser así, se da la vista fiscal. Ahora, en caso de que no sea así, se da inicio de la ejecución forzada, se da una tasación de bienes y luego se da la vista del fiscal y la suspensión, ¿no? Un plazo de 20 días. Después tenemos el procedimiento contencioso tributario. El procedimiento contencioso tributario comienza por la presentación de la reclamación ante un órgano que emitió un acto de reclamar y pasan dos cosas, se da un previo pago a la UP o se cumplen requisitos que se emite requerimiento. En 20 días se puede dar una subsanación. ¿Qué pasa? Si es que no se da una subsanación, se declara inadmisible. Si es que sí se da una subsanación, se da una admisión de recurso. Luego se pasa a una fase probatoria y luego, de acuerdo a los plazos, en el artículo 142 del Código Tributario, se da una resolución expresa o negatoria física que resuelve el recurso. Se dan 15 días y se puede dar una apelación. Por último, tenemos el procedimiento no contencioso. Pueden ser 4. Inicia con trámites de solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días. Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, serán resueltas según el procedimiento regulado en la Ley de Procedimiento General Administrativo. Después tenemos, en el caso de ser de la impugnación, las resoluciones que resuelven las solicitudes serán apelables ante el Tribunal Fiscal. En este caso, de no resolverse dichas solicitudes en el plazo máximo de 45 días hábiles, el deudor tributario puede interponer recursos de reclamación dado por denegatoria su solicitud. Eso sería todo. Muchas gracias.